Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 3 y el grupo 3 está conformado por quien les habla, Ariel Rodríguez Lino y mi compañero Mi nombre es Bruno Santiana. y mi compañero Yo soy Salinas. y mi compañera. Yanela Rosales. Muy bien, el tema que le vamos a hablar es sobre tipos de tejidos vegetales, así que comencemos. Buenas tardes con todos. Como ya vieron en la intro del video, el tema en general sí que nos toca hablar es sobre tejidos, tipos de tejido vegetal. Perdón. Ya, yo les voy a hablar sobre el tejido parenquimático. Comencemos. Conocido con el nombre de tejido fundamental, o sea, parenquima, es el que forma la masa de las plantas y efectúa las operaciones fundamentales de la vida tales como nutrición, reproducción, elaboración de sustancias de reservas. Ya. El tejido parenquimático tiene tres tipos: filogenético, filogenético, ontogenético, fisiológico. El filogenético, porque es el precursor de los otros tejidos. Las primeras plantas constituidas por verdaderos tejidos estaban compuestas solo de parenquima. El ontogenético, porque es el más primitivo, obviamente. Y el fisiológico, porque es el asiento de actividades esenciales para las plantas, tales como la fotosíntesis, la respiración y el almacenamiento. Ya, el tejido prácticamente se encuentra en las plantas, o sea, se localiza en la corteza y la médula de tallos y raíces, en el mesofilo de las hojas, en la pulpa de los frutos carnosos y en los endospermos de las semillas. Una de las características del tejido parenquimático, como primera característica tenemos, es un tejido vivo relativamente poco diferenciado. Como segunda característica, tenemos de paredes celulares primarias, generalmente bien delgadas, salvo a excepciones de parenquima de xilema secundario. Como tercera característica tenemos con células de formas y tamaños variables. Como cuarta característica tenemos la forma más abundante en la esférica y la isodrémica de 14 caras. Y como quinta y última característica tenemos que dejan espacios intercelulares, ya sea en mayor o menor grado, dependiendo del tipo de parenquima. Ya. Una de las funciones principales del parenquima es el almacenamiento y producción de sustancias alimenticias, transportes de sustancias de células a células, producir raíces adventicias y reparar daños de la corteza de excreción y secreción. Bueno, una de las clasificaciones del tejido parenquimático es el parenquima clorofílico, el parenquima reservante, el parenquima aerífero y el parenquima acuífero. Como primero tenemos el parenquima clorofílico. Es un tejido fotosintético por excelencia y los cloroplastos se encargan de captar energía lumínica y transformándola en energía química. Tiene tres características. La primera, realiza la función de nutrición mediante la fotosíntesis. Segunda característica, fijación del carbono por la energía aportada por la radiación solar. Como tercera característica, tenemos la presencia de clorofila en las plantas, lo que hace de ella organismos autótrofos. Como tercero tenemos, o sea, lo que es su localización, o sea, dónde se encuentra este parenquima clorofílico.
Se encuentra en el mesófilo de las hojas, pero también en tallos, generalmente en las partes verdes de las plantas. Su estructura. Generalmente las células del parénquima clorofílico tienen paredes delgadas, abundantes espacios intercelulares, ya sea sistemas de aireación. Uno de los tipos del parenquima clorofílico son dos. Primero, clorofílico empalizada y clorofílico lagunoso o esponjoso. Está situado hacia la cara, o sea, el clorofílico empalizado está situado hacia la cara superior de la hoja, formada por células cilíndricas alargadas, muy ricas en cloroplasto. Como segundo tenemos el clorofílico lagunoso o esponjoso situado hacia la cara inferior de la hoja, formado de células cortas, redondeadas, dejando espacios intracelulares. O sea, como segunda clasificación tenemos lo que es el parenquima reservante. Bueno, este parenquima se especializa en la función de almacenar y transportar sustancias nutritivas que la planta puede utilizar en un momento determinado, como por ejemplo en la floración. Su localización, obviamente, en la semilla, la médula y la corteza de tallos y raíces. Las sustancias de reserva son carbohidratos, lípidos y proteínas que se depositan en los órganos de la planta bajo la forma de sus féculas. Las características celulares del parenquima reservante son que sus células son vivas de membranas útiles, con pequeños espacios intercelulares. Como tercera parenquima tenemos el airefero. Este parenquima almacena y conduce aire, por lo que se localiza en aquellas plantas que se encuentran flotando o sumergidas en el agua, las llamadas plantas palustres o acuáticas. Una de las características celulares del parenquima airefero, dejan grandes espacios intercelulares, entre ellas los que facilitan el intercambio de gases en órganos que se encuentran sumergidos. Como segundo punto tenemos, es común que este tejido en su máxima especialización presente células con forma de estrellas para aumentar aún más la posibilidad de reserva de aire. Su localización, bueno, se localiza en el peciolo de hojas, tallos de plantas acuáticas. Ya. Como cuarto parenquima tenemos el acuífero. Este parenquima almacena agua y es típico de las plantas de climas muy secos. Su función es un parenquima especializado en el almacenamiento de agua, obviamente. Su localización es muy abundante en tallos y hojas de plantas suculentas. El agua acumulada constituye una reserva utilizable en periodos de sequía. Su estructura presenta células de grandes dimensiones, a menudo alargadas, con paredes bien delgadas, vacuolas muy desarrolladas, ricas en agua y a menudo en mucílagos que también puede estar en las paredes, en el citoplasma, ya sea que los mucílagos aumentan la capacidad de la célula de absorber y tener agua. Listo. Como segundo, yo les voy a hablar sobre lo que es el tejido meristemático. El tejido meristemático. Bueno, el tejido meristemático son los responsables del crecimiento vegetal. Estas zonas hacen más gruesos los tallos, son de crecimiento permanente. Se podría definir como la región donde ocurre la mitosis y la división celular. Está constituido por células de paredes primarias delgadas, conocidos como meristemas apicales. Sus células son pequeñas, bien pequeñas, tienen de forma
poliédrica, paredes bien finitas, vacuolas bien pequeñas, y se caracteriza por mantenerse siempre joven y poco diferenciado, y se divide en meristemos apicales laterales. El tejido meristemático tiene como tejido meristemático primario y tejido meristemático secundario. El tejido meristemático primario. Los meristemas apicales o primarios son los responsables de la formación del cuerpo primario de la planta, que se encuentra en las ápices de las raíces y tallos principales y laterales. En el tallo, el meristema apical o cono vegetativo está protegido por los primordis foliares que lo envuelven formando las yemas. En el tejido meristemático secundario, los meristemas laterales o secundarios se disponen paralelamente a los lados del tallo y la raíz, órganos donde se presentan y son responsables el crecimiento en espesor del tallo y la raíz, y tienen en común una forma cilíndrica. En el tejido meritemático también tenemos lo que es el tejido celular. El tejido celular se compone de células que tienen una embriogenosis en común. Dichas células se organizan para formar un tejido y desarrollar una conducta fisiológica, ya que los animales, incluyendo a los animales y al ser humano y a las plantas vasculares, son los únicos seres que cuentan con tejidos celulares, aunque algunos expertos también incluyen en el conjunto a las algas pardas. En este tejido celular tenemos lo que es tejido meristemático, tejido parenquimático, xilema, floema, epidermis y suberosa. El tejido meristemático, obviamente le dije que son tejidos embrionarios formados por un grupo de células con capacidad de sucesivas divisiones y diferenciación, formando toda la diversidad de tejidos que forman un vegetal. En el tejido de parenquima es un tejido sencillo, obviamente sencillo, que está implicado en una gran variedad de funciones dependiendo de donde se encuentre, como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración de sustancias orgánicas y la generación de tejidos. El xilema. Bueno, el xilema se conoce como xilema al tejido leñoso de las plantas, metafitas. Este está formado por los vasos y el parenquima y las fibras, que es en definitiva por donde circula la savia bruta. La xilema es un tejido vegetal que se encuentra ubicado por toda la planta, por toda, especialmente en los tallos y hojas. Les voy a hablar sobre el tejido protector. Son aquellos que recubren y protegen a la planta. Entre los más importantes encontramos la epidermis, que es la capa más importante y externa del vegetal. Está formada generalmente por una capa de células aplanadas, vivas y fuertemente unidas. ¿Cuál es la función? Forma una capa externa que en el vegetal logran proteger a la planta, como la desecación, la lluvia y entre otras situaciones que afectan su desarrollo, en la cual recubren las hojas, las flores, los tallos jóvenes y los extremos de las raíces. La epidermis es el protector vivo de toda la planta cuando ésta posee una estructura primaria. Aparte de su función protectora, también actúa contribuyendo en la parte de sostén y la continuidad de las células. La epidermis se conserva en aquellas plantas que tienen órganos únicamente con el crecimiento primario. En el cambio del crecimiento secundario, la eliminan formando la peridermis. Los estomas son
de los participantes en la fotosíntesis y también en la respiración de las plantas. Son aparatos formados por dos células epidérmicas especializadas llamadas conclusión o cierre. El estoma es una estructura que permite el intercambio gaseoso regulando la transpiración y el cambio de gases, es decir, que en este lugar sale el oxígeno y entre dióxido de carbono. La peridermis es proteger al tronco y a las raíces contra la depredación por parte de diversos organismos, que constituye en su función a la peridermis. Recubre a la planta justo por la encima del fiodema secundario, que está constituida por tres tipos de células. Suber, que es hacia el interior, felógeno de células meristemáticas que dan lugar a los demás elementos de la peridermis. Células de la folidermis dispuestas hacia el interior. Felodermis está formada por células vivas, por las parenquimáticas que se distinguen del parenquima felodermis. Es un tejido que se halla en la corteza de las plantas leñosas, integrando a la peridermis y forman a partir de un meristema secundario denominado felógeno. A continuación, mi compañero. Bien, a continuación yo voy a hablar sobre lo que es el tejido secretor. Las células en sus fenómenos vitales deben absorber y expeler diversas sustancias, por lo cual constituyen un tejido especializado o un tejido secretor, el cual desempeña importantes papeles en la biología y en la ecología vegetal. Según su localización en las plantas, el tejido secretor puede ser o epidérmico o interno. Células secretoras. La secreción puede ser realizada por células únicas o por grupos de células. Se clasifican generalmente por su contenido, pero muchas veces este es una mezcla de sustancias o no ha sido estudiado químicamente. Como células secretoras tenemos las células oleíferas, las células mucilaginosas y las células taníferas. Las células oleíferas. Estas son células con un contenido oleoso. Poseen una pared primaria. En ella se deposita una capa de suberina y una tercera capa parietal interna, la cual encierra a la cavidad celular, en donde la membrana plasmática, que está unida a la pared parietal, rodea al contenido oleoso. Las células mucilaginosas. Estas son las que depositan mucílagos entre la membrana plasmática y la pared celular. Esta es delgada y pueden poseer o no una capa suberinizada. Y por último, las células taníferas son las que acumulan los denominados taninos. Estos taninos son compuestos fenólicos de sabor amargo y con un color castaño rojizo. Estas células se encuentran en todos los órganos vegetales, pero variando con la especie y la cantidad de tanino producido y acumulado. En el tejido secretor también podemos encontrar lo que son estructuras secretoras. Estas son internas y externas. En las internas podemos encontrar tubos laticíferos y bolsas o cavidades lesígenas, mientras que en las externas encontramos nectarios, hidátodos y pelos glandulares. Estructuras secretoras internas. Cuando se localizan en la médula, los tejidos secretores son conocidos por los nombres de tejidos secretores internos, pudiendo estar constituidos por células simples o agrupadas en formas de canales, sacos o bolsas secretoras. Bien, a continuación hablaré sobre las respectivas estructuras secretoras internas que podemos encontrar. Ellas tenemos las bolsas o cavidades lisígenas. Bien, las bolsas lisígenas son huecos que se crean a partir de diferentes células secretoras.
las cuales tienen la función de elaborar y expulsar una sustancia mediante la lisis de las membranas y las paredes que las separan. En estas bolsas, las secreciones se originan en las células antes de que éstas se desintegren. Además, proceden de grupos de células cargadas de productos de secreción, cuyas membranas y protoplastos se van destruyendo poco a poco. Continuamos con los tubos laticíferos. Estos son estructuras que secretan el látex. Este látex es un jugo espeso, cremoso y de aspecto lechoso. La secreción es intracelular. La naturaleza del látex es variada. La matriz acuosa puede contener carbohidratos, ácidos, sales, alcohoides, lípidos, taninos, mucílagos, gomas, proteínas, vitaminas, granos de almidón, cristales, etc. Estos tubos pueden estar asociados con el floema o estar esparcidos en todos los tejidos de la planta. Estos tubos laticíferos se clasifican en dos tipos, los no articulados y los articulados. Los no articulados son aquellas células largas, extendidas desde la raíz hasta las hojas. Generalmente se encuentran en los tejidos parenquimáticos, aunque también pueden atravesar el leño y el floema. Mientras que los articulados son simplemente cadenas de células laticíferas. Seguimos con estructuras secretoras externas. En la epidermis se presentan con frecuencia células glandulares aisladas o en grupos, las cuales producen y acumulan productos elaborados por el protoplasma. Poseen una gran cantidad de citoplasma, núcleos grandes y abundantes mitocondrias. Tenemos como estructuras secretoras externas a los pelos glandulares. Estos son glándulas insectívoras que secretan mucílagos y especialmente enzimas digestivas. Esto les permite atrapar y luego poder digerir y tomar el nitrógeno del insecto al que logran atrapar. Esto les permite vivir en suelos escasos de dicho nutriente. Los pelos glandulares pueden ser unicelulares y pluricelulares y generalmente poseen un pie y una cabeza secretora. Siguiente, los hidátodos. Estos son estructuras secretoras que dejan salir agua líquida con sustancias disueltas desde el interior de la planta al exterior. Este es un proceso, fenómeno fisiológico conocido como gutación y se produce por la presión hídrica que llega desde la raíz. Estos hidátodos pueden ser de dos tipos, activos y pasivos. Los activos son aquellas glándulas que trabajan independientemente de la presión radical, mientras que los pasivos son los que eliminan agua por ósmosis cuando se aumenta la presión radical. Y por último tenemos los nectarios, florales y extraflorales. Los nectarios son aquellas estructuras formadas por células secretoras de paredes delgadas, ricas en protoplastos con numerosas vacuolas. Estos nectarios secretan sustancias azucaradas, predominantemente la glucosa, la fructosa y la sacarosa, incluyendo además las enzimas, las vitaminas y los mucílagos. Los nectarios se encuentran en las flores, teniendo como nombre nectarios florales, pero también en las partes vegetativas o también llamados nectarios extraflorales. Los nectarios florales, estos se encuentran en las flores polinizadas por insectos, pájaros y murciélagos. También en los más diversos órganos de la flor, como el tálamo, el tépalo, el pétalo, los estambres y los carpelos. Mientras que los nectarios extraflorales son los que se sitúan fuera de las pertenencias de la flor. Y en la mayoría de los casos, estos no están relacionados con la polinización y tienen la función de defensa. A continuación, mi compañero. Bueno, les hablaré un poco sobre los tejidos conductores. En una planta, los tejidos de conducción son los encargados de conducir los nutrientes necesarios entre los diferentes elementos. Existen dos tipos de tejidos conductores, xilema y floema. La mayor parte de los tipos de células
de los tejidos conductores se originan a partir de las mismas células meristemáticas. Por ello, el xilema y el floema se encuentran físicamente próximos en la planta. Son los tejidos que cumplen con el transporte de sustancias que se encuentran en la parte de adentro del vegetal, mismo que conduce a la savia bruta, que es el líquido espeso que circula por los vasos conductores de las plantas. El floema. Se denomina floema al tejido conductor encargado de transportar nutrientes orgánicos e inorgánicos, especialmente azúcares, producidos por la parte aérea, fotosintética y autótrofa, hacia las partes basales subterráneas, no fotosintéticas, heterótrofas de las plantas vasculares. El floema, al igual que el xilema, es un tejido complejo, heterogéneo, formado por diferentes tipos de células, como conducción, de sostén, parenquimáticos y elementos glandulares. El, el xilema. El xilema, también conocido como leña o madera, es un tejido vegetal lignificado de conducción que suministra líquidos de una parte a otra de las plantas vasculares. Transporta agua, sales minerales y otros nutrientes de la raíz hasta las hojas de las plantas. Las sustancias transportadas se denomina savia bruta. Se conoce como xilema el tejido leñoso de las plantas metáfilas y está formado por vasos, parénquima y fibras. Haz conductor. Un haz conductor o vascular es cada uno de los cordones individuales que forman el sistema vascular primario de las plantas. Es un conjunto formado por los tejidos vasculares, xilema y floema, incluyendo a veces tejidos mecánicos asociados, como el parénquima y el esclerénquima. Haz colateral. Como sabemos, el floema está localizado en el lado externo o basal del haz, mientras que el xilema está ubicado en el lado interior o adaxial. Es más frecuente en angiospermas y gimnospermas. Haz bicolateral. Los haces bicolaterales presentan floemas a ambos lados del xilema, hacia afuera y hacia adentro. Se encuentran en especies de algunas familias, como por ejemplo los dicotiledonias, convolvuláceas y apocyáceas. En los haces bicolaterales, el floema interno se diferencia después de que el exterior y su diferencia se centrifica. Perdón. Los haces concéntricos. En los haces concéntricos, uno de los tejidos vasculares rodea completamente el otro. Los haces concéntricos son cerrados. En los haces concéntricos perifloemáticos, el protoxilema queda rodeado por el metaxilema. La diferenciación progresa en ambas direcciones. Y en este caso, el protoxilema es mesarco. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre el tejido de sostén. El tejido de sostén está constituido por células gruesas que aportan resistencia a la planta. Siguiente diapositiva. Su función es proporcionar consistencia y rigidez. El tejido de sostén se divide en dos, colénquima y esclerénquima. Colénquima proporciona flexibilidad. Está formado por células vivas, maduras y alargadas, ricas en agua y en celulosa. Su citoplasma puede contener cloroplastos y vacuolas con cristales. Esclerénquima proporciona dureza a la planta. Como podemos ver en algunos frutos, la piel es dura. Por ejemplo, la pera, el durazno y en algunos tallos también. Está formado por células muertas. Colénquima mantiene erguida a la planta, presente de preferencia en tejidos de vías de crecimiento. Hay diferentes tipos de tejidos.
angular, anular, lagunar y laminar. Esclerénquima, formado de células duras con abundante lignina y celulosa. Existen dos clases, estriada, dan resistencia, por ejemplo, a los frutos. Un ejemplo, las fibras duras del coco. Cúbica, células pétreas que tienen el protoplasto completamente duro. Esclerénquima. El esclerénquima comprende fibras. Son células fusiformes, es decir, células largas y poligonales con extremos aguzados. Las fibras se clasifican en silegmáticas y extrasilegmáticas. Las silegmáticas forman parte del xilema, ejerciendo la función del tejido de sostén. Extrasilegmáticas corresponden al floema o fibras liberianas que constituyen el principal tejido de sostén y también rodeado de haces vasculares, es decir, venas. Esclereidas. Frecuentemente son más cortas que las fibras, no presentan extremos aguzados, adoptan diversas formas y a menudo derivan de células parenquimáticas esclerificadas. Se clasifican según su forma: blanquiesclereidas, astroesclereidas, macroesclereidas, osteoesclereidas y esclereidas filiformes. Los tipos de esclereidas son branquiesclereidas, son más o menos isodiamétricas, con paredes muy gruesas, lumen pequeño y puntiaduras simples y ramificadas. Astroesclereidas tienen forma de estrellas, comunes en las hojas de camelia. Las macroesclereidas, osteoesclereidas, tienen forma de hueso. Y por último, las esclereidas filiformes, comunes en las hojas de olivo. Muchas gracias. Listo, esta fue nuestra presentación de los tipos de tejidos vegetales. En fin, gracias por su atención. La verdad, sé que tuvimos ciertos fallos, pero bueno, lo importante es dar la presentación junto a mis compañeros Bruno Santiana, Moisés Balón, José Salinas y Yanela Rosales. Esta fue nuestra presentación y nos despedimos. Así que gracias.